Las apariciones de L'Île Bouchard, el garabandal francés. Hacia finales de 1947, la situación en Francia, que comenzaba a recuperarse de las dificultades de la guerra, era catastrófica y casi insurreccional. Grandes huelgas paralizaron la actividad económica. Se llevaron a cabo sabotajes que tuvieron graves consecuencias, como el descarrilamiento del tren que hacía la ruta París-Tourcoing, que dejó 20 muertos el 3 de diciembre. El Partido Comunista y la CGT están a punto de desencadenar una guerra civil para tomar el poder, como en los países de la Europa del Este. La situación parecía desesperada y el gobierno estaba abrumado y hasta se consideró movilizar al ejército. Fue entonces cuando la Santísima Virgen, como en Portmain en 1871 o durante la Batalla del Marne en 1914, decidió intervenir para salvar a Francia. En el aniversario de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, la Virgen María se le apareció a 4 niñas en L'Île Bouchard. Ninguna de ellas era especialmente piadosa, salvo Jacqueline, que rezaba a la Virgen todos los días en la capilla. Ella les pidió que prioritariamente rezasen por Francia, que estaba en gran peligro. Al día siguiente de la aparición, para sorpresa de todos, la situación política se relajó y se encontró el camino hacia una paz nacional duradera. La isla Bouchard era en 1947, una pequeña localidad situada a 16 kilómetros de Chinon, en Turena. Allí se encontraba la iglesia de Saint-Gilles, catalogada como monumento histórico. El lunes 8 de diciembre al mediodía, el señor y la señora Aubry compartieron una comida con sus 2 hijas, Jeannette y Jacqueline, y con una de sus primas, Nicole. Terminada la comida sobre las 12:50 horas, las 3 pequeñas salieron de la casa para ir a la escuela. Al pasar por la iglesia de Saint-Gilles, la mayor, que era Jacqueline, sugirió que entraran allí para decir algunas oraciones, pues la clase no comenzaba hasta la 1:30. De hecho, la monja directora de su escuela les había pedido esa mañana que rezaran mucho por Francia. Las niñas entraron en la iglesia, se santiguaron con el agua bendita que había en la pila colocada junto a la entrada. Después de recitar una Salve María de pie, se arrodillaron ante el altar, que estaba presidido por una estatua de Nuestra Señora de las Victorias, y comenzaron a orar nuevamente. Solo Jeannette tenía su rosario. Las otras contaban las Ave Marías con los dedos. De repente, a su izquierda, Jacqueline vio un gran resplandor que, aunque era muy brillante, no la deslumbró. En medio de este resplandor, vio a una bella dama, en una cueva, y junto a ella, a su derecha, un ángel. Mientras Nicole miraba en otra dirección, Jacqueline le dio con el codo para llamar su atención. Inmediatamente Nicole vio aquella escena y exclamó: ¡Ay, la bella dama! Jeannette se dio la vuelta y, al descubrir a su vez el espectáculo, exclamó varias veces: ¡Oh, ángel hermoso! El ángel parecía tener 20 años y la dama apenas 17. Esta joven estaba erguida, con las manos entrelazadas a la altura del pecho. Tenía tez rosada, cabello rubio y ojos azules. Estaba vestida con un vestido de blancura luminosa, con una cinta azul que usaba como cinturón, y de su brazo derecho colgaba un rosario. La señora se encontraba de pie sobre un bloque rectangular de piedra, decorado con una guirnalda que tenía 5 rosas de color rosado, y debajo de dicha guirnalda se encontraban las siguientes palabras inscriptas en letras doradas: Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Esta es la invocación famosa de la medalla milagrosa en la aparición de Rudubac. El ángel, por su parte, se paró frente a ella, con la rodilla derecha en el suelo y el torso recto. También tenía el pelo largo y rubio, y sostenía una vara con lirios blancos.
Estaba vestido con una gran túnica blanca y tenía las alas de color de luz, tal y como lo describieron las niñas. Las tres niñas dejaron de orar y, bastante asustadas, abandonaron la iglesia. Afuera se encontraron con una amiga, Monique Clement, a quien le contaron lo que habían visto. Pero Monique se alejó diciendo que tenía que hacer un recado. Luego vinieron otras dos amigas, Sergine y su pequeña hermana Laura, y les dijeron: «No saben, vimos una bella dama en la iglesia». «Vamos a ver», respondieron las dos recién llegadas. Laura se apresuró y exclamó: «Veo a la bella dama y al ángel». Pero a pesar de las indicaciones de las otras niñas, Sergine, la mayor del grupo, no vio nada. Las niñas comenzaron nuevamente a orar durante largos minutos y entonces los dos seres celestiales desaparecieron en una especie de polvo brillante. Las dos niñas, Aubry y su prima Nicole, regresaron a casa para alertar a sus padres, pero la señora Aubry no quiso oír nada y les dijo que fueran a la escuela. Salieron nuevamente y le contaron a un vecino lo que había sucedido. Regresaron nuevamente a su casa y Madame Aubry esta vez se enojó. Al llegar al colegio, la noticia se difundió rápidamente, ya que Jacqueline volvió a relatar con entusiasmo a una de las hermanas, la hermana Marie del Niño Jesús, que ella había visto a una bella señora en la iglesia, pero se preguntaba quién podría ser. ¿Sería la Santísima Virgen? La hermana la creyó instantáneamente, pero temió una reacción general negativa. El párroco Fray Clovis Segel y la directora, la hermana San León de la Cruz, acudieron al patio del colegio en ese momento y no se sorprendieron con estos informes. Fray Segel manifestó que Jacqueline debió haber visto doble a través de los gruesos cristales de sus anteojos, debido a su escasa visión y a una conjuntivitis crónica. Jacqueline tenía que usar anteojos y secarse continuamente los ojos. Jacqueline manifestó que las otras niñas también habían visto a la señora, y por lo tanto Fray Segel y la hermana San León decidieron cuestionarlas por separado. Cada una expuso el mismo relato, y de regreso al colegio, Jacqueline habló una vez más con la directora, quien la despidió bruscamente, y al mismo tiempo le insinuó que ella hubiera permanecido en la iglesia, si la señora era realmente tan bella como decía. Jacqueline no perdió el tiempo en buscar a las otras niñas y conducirlas de vuelta al altar de la Virgen. Allí, en la nave lateral, la señora había regresado. Nada parecía haber cambiado en una hora. Esta vez, la Virgen parecía triste y habló: «Decid a los niños que oren por Francia, porque está muy necesitada». Las niñas preguntaron a la señora si ella era su Madre del Cielo, y la aparición lo confirmó. Luego fue el turno del ángel, que en voz baja dijo: «Yo soy el ángel Gabriel». María se volvió luego a las niñas y les pidió sus manos para besarlas, inclinándose para alcanzar las manos de Jacqueline y Nicole. Pero las otras dos niñas eran mucho más pequeñas y no podían alcanzar la altura suficiente. Jacqueline las tomó, a una después de la otra, y las levantó como si no tuvieran prácticamente ningún peso. Las cuatro niñas dieron fe de la solidez y el calor de la mano de María y del contacto de sus labios. Antes de desaparecer en una nube de polvo plateado, ella les pidió que volvieran esa tarde a las 5 y al día siguiente a la 1. Jacqueline y Nicole contaron en la escuela lo que había pasado y después de las clases las separaron y les pidieron que escribieran los relatos de sus experiencias, y vieron que coincidían. Cuando las niñas volvieron a sus casas, advirtieron que sus padres no estaban dispuestos a creerles, y solo Jacqueline pudo volver a la iglesia para el rosario y la bendición del Santísimo Sacramento, en honor de la fiesta de la Inmaculada Concepción. María se apareció y la llamó,
Pero mientras Jacqueline deliberaba si acudir o no a su encuentro, volviéndose hacia la hermana Saint León para obtener su permiso, asumiendo que ella también podía ver la aparición, la campanilla sonó para la bendición. Cuando ella volvió a mirarla, la aparición se había desvanecido. Pero cuando el Santísimo Sacramento hubo vuelto al tabernáculo, María se apareció de nuevo. Al día siguiente, el martes 9 de diciembre, a la 1 de la tarde, las 4 niñas se reunieron en la iglesia, se arrodillaron junto al altar de la Virgen y comenzaron a rezar el Ave María, cuando repentinamente una esfera dorada brillante, de aproximadamente 3 pies de ancho, provino de la pared y se desplegó como una cortina rectangular de luz plateada, sobre la cual la gruta rocosa sobresalió en relieve. Los largos y dorados cabellos de María, que tanto habían impresionado a las niñas el primer día, estaban en ese momento escondidos bajo su velo. El ángel estaba arrodillado del otro lado, pero las palabras escritas sobre las rocas habían cambiado. Ahora decían: Yo soy la Inmaculada Concepción. Esta vez, la inscripción también hacía referencia a una aparición mariana previa, esta vez la de Lourdes. Las niñas también pudieron ver partes de una palabra escrita en letras doradas sobre el pecho de María. Veían el principio una M y una A, y el final una C, una A y una T, pero no comprendían lo que significaba. Las manos de la Virgen tapaban la parte central. Más tarde supieron que aquella palabra era Magnificat, el nombre tradicional, dado al cántico de alabanza de María, expresado durante la visitación a Isabel. La señora Trinson, la cual era propietaria de una tienda de zapatos de la ciudad, se unió luego a las niñas. La Virgen María, con una expresión seria, mostró a las niñas la cruz dorada de su rosario y les pidió que la besaran. Jacqueline y Nicole se levantaron para hacer esto, y la señora Trinson se sorprendió al ver que Jacqueline, repitiendo lo que había hecho el día anterior, levantando a las 2 niñas más pequeñas, como si fueran muñecas, tan livianas como una pluma, a fin de que ellas también pudieran besar la cruz dorada. El metal era frío a sus labios, y las niñas pudieron percibir en la Virgen María una sensación de pesar. La Virgen hizo luego una hermosa pero muy lenta señal de la cruz. Le llevó 2 minutos completarla, y las niñas imitaron sus movimientos. La señora Trinson observaba todo con gran asombro. Al término de eso, María manifestó a las niñas que les comunicaría un secreto que podrían revelar en 3 días, y con gran énfasis mencionó: recen por Francia, que en estos días se encuentra en gran peligro. Luego, ella pidió que el sacerdote acudiera a ese lugar a las 2 de la tarde, con las niñas y una multitud, de tal modo que todos pudieran rezar. Ella también pidió una gruta, y que su imagen y la del ángel estuvieran colocadas en ella, prometiendo bendecirles cuando así lo hicieran. Luego de eso, la aparición se desvaneció. Fray Segel, no obstante, rehusó ir a las 2, y por lo tanto Jacqueline, Janet y Laura, con aproximadamente otros 20 niños y 30 adultos, se reunieron en la iglesia. Luego de que hubieran rezado 10 avemarías, la Virgen y el ángel se aparecieron como antes, proviniendo de un círculo dorado. Ella pidió himnos y oraciones, antes de decirles que volvieran cada día a la 1 de la tarde, hasta que todo hubiera terminado. A las 5:30, Fray Segel informó al arzobispo acerca de los eventos del día. Ese mismo día, para gran sorpresa general, los comunistas decidieron cancelar su huelga general. En el tercer día, el miércoles 10 de diciembre, 150 personas esperaron en la iglesia la siguiente aparición de María. De pronto la Virgen se hizo presente y de nuevo solicitó una versión cantada del Ave María.
antes de pedir a las niñas que le besaran la mano. La multitud, al igual que la señora Trinson, se sorprendió al ver a la frágil Jacqueline repetir su hazaña de levantar a las dos niñas más pequeñas. La madre de Jacqueline le dijo a su hija que pidiera un milagro, de tal modo que todos pudieran creer, a lo cual María respondió: «No he venido aquí a hacer milagros, sino a decirles que recen por Francia. No obstante, mañana tú verás claramente y no necesitarás más usar anteojos». Luego María dijo a las niñas que les iba a contar un secreto y que debían prometer no revelarlo. Ellas accedieron a esto y tras el secreto, la Virgen les pidió que regresaran al día siguiente a la misma hora, antes de desaparecer en la esfera dorada. Esta aparición había durado aproximadamente un cuarto de hora. Como en el caso de otras apariciones auténticas, las niñas no pudieron ser persuadidas de ninguna manera para que revelaran el secreto. Naturalmente, la gente deseaba saber cuál había sido la respuesta al pedido de un milagro, y las niñas comentaron que María había dicho que a partir del día siguiente, Jacqueline vería claramente y no necesitaría usar anteojos. A las 5 de la tarde, Fray Segel entrevistó a Jacqueline y menospreció la idea de que sus ojos, que realmente se encontraban en una condición terrible, pudieran mejorar de un día para otro. Los padres de Jacqueline se encontraban en un dilema. Ellos eran católicos no practicantes, y su padre estaba enfadado por ciertos comentarios con respecto a su hija. Pero la transparente sinceridad de su hija mayor lo había impactado profundamente. Tendrían que esperar y ver lo que ocurriría a la mañana siguiente. Cuarto día, jueves 11 de diciembre. Cuando Jacqueline se despertó, pudo abrir los ojos sin ninguna dificultad y tenía una visión normal. Llamó a sus padres con gozo, quienes se sobrecogieron de alegría al ver que los ojos de su hija fueron curados tan milagrosamente. Su padre acudió rápidamente a buscar a Fray Segel, quien exclamó al ver a Jacqueline: «Entonces es verdad que ella ha descendido y ha estado entre nosotros». El padre contactó inmediatamente con el arzobispo y se le pidió que estuviera presente en la siguiente aparición. Hacia la 1 de la tarde, la difusión de este milagro hizo que la iglesia estuviera repleta. La Virgen María apareció y pidió que cantaran el Ave María, y entonces preguntó: «¿Rezan por los pecadores?». Ellas respondieron que sí lo hacían, y les pidió que rezaran todos juntos 10 Ave Marías, pero ella solamente rezaba la primera parte de cada oración, el mensaje del ángel Gabriel, y no la segunda parte. Jacqueline le pidió que sanara a la gente porque las niñas habían pedido, a lo cual la Virgen respondió que ella prometía que habría felicidad en las familias. Esta promesa pasó desapercibida en su momento, pero cuanto más avanza el tiempo, más se hace evidente su importancia, y nunca ha sido más relevante. Las familias lo han entendido bien y acuden en gran número a L'Île Bouchard. Antes de irse, la Virgen preguntó de nuevo acerca de la gruta. Después de esto, las niñas fueron cuestionadas por separado en la sacristía. El quinto día. El viernes 12 de diciembre, 300 personas se encontraban en la iglesia para el encuentro de la 1 de la tarde. Cuando María apareció, las niñas pudieron ver algo nuevo. La señora llevaba puesta una corona hecha de 12 rayos brillantes, 2 azules y angostos en el centro y 5 más anchos a cada lado, de color rojo, amarillo, verde, rosado y granate. Esta vez la Virgen tenía las manos colocadas más abajo, por lo tanto se podía leer la palabra Magnificat. Las niñas pensaban que la corona se asemejaba a un arco iris. Luego, ella les pidió que cantaran el Ave María, antes de pedirles que rezaran,
los 10 Ave Marías. Después de esto ella dijo: ¿rezan por los pecadores? A lo cual respondieron: sí, señora. Y luego ella continuó: bien, sobre todo recen mucho por los pecadores. Jacqueline le pidió un milagro, pero María repitió su afirmación previa, de que ella no había venido para hacer milagros, sino para pedir oraciones por Francia. Rezaron otra decena del rosario. Desapareció. Y de nuevo se le hicieron preguntas a la niña acerca de lo que habían visto y oído. El sexto día. El sábado 13 de diciembre. 500 personas se encontraban en la iglesia a la 1 de la tarde, cuando la Virgen se apareció de nuevo, pero esta vez sin la corona. María pidió nuevamente oraciones, invocaciones e himnos, mientras Jacqueline repetía su pedido de un milagro, para escuchar la respuesta más adelante. Luego, después de más oraciones e invocaciones, la Virgen les dijo que ella se aparecería al día siguiente por última vez. De nuevo, las niñas fueron interrogadas posteriormente. Séptimo y último día de las apariciones. El domingo 14 de diciembre, L'Île Bouchard estaba repleta de peregrinos y en la iglesia de Saint-Gilles no cabía nadie más, habiendo incluso más personas en su exterior. Mientras esperaban a las niñas, la gente rezaba el rosario. Muchos no habían rezado en años. Una vez más, María y el ángel visitaron a las niñas en una aparición que duró aproximadamente media hora. De nuevo la Virgen pidió oraciones e himnos, luego de los cuales Jacqueline leyó algunos mensajes que se le habían dado, incluyendo uno de la hermana Marie que decía: ¿qué debemos hacer para consolar a nuestro Señor por el sufrimiento que los pecadores le producen? La respuesta fue: recen y hagan sacrificios. Después de más oraciones e invocaciones, María pidió que la gente cantara el Magnificat, y Fray Segel hizo participar a todos en esto. Luego, ella volvió a enfatizar la necesidad de rezar por los pecadores. Dándose cuenta de que la aparición pronto se terminaría, Jacqueline le pidió a la Virgen que diera alguna prueba de su presencia, a lo cual María respondió con una sonrisa: antes de partir, enviaré un rayo brillante de luz solar. Luego comenzó a bendecir a la multitud. En ese momento, un misterioso rayo de luz solar penetró a través de la ventana suroeste del coro, iluminando el punto preciso de la aparición. El rayo creció en intensidad, cubriendo un área mayor y forzando a aquellos que se encontraban cerca del altar de la Virgen a cubrirse los ojos. Los afectados también mencionaron el calor de este rayo. Las niñas estaban de espaldas a la luz, pero los afectados estaban colocados de tal forma en que podían ver sus rostros, y las flores que sostenían se veían iluminadas suavemente por centellos y luces de colores, como si se hubieran producido por una reflexión proveniente del interior de la gruta. Lo extraño es que después de muchas mediciones y experimentos realizados, después del 14 de diciembre de 1947, parece imposible que el sol pudiera llegar, en esa época del año, al lugar donde se encontraban los niños. A mediados de diciembre, el sol brilla a las 13:30 horas, contra la vidriera situada varios metros por debajo de este lugar. Por otro lado, un pilar se interpone entre el vitral y el lugar donde se encontraban las niñas, cerca del altar de la Santísima Virgen. Los testigos desconocían en absoluto la inminencia de este rayo que la señora acababa de anunciar a las niñas. Por tanto, no puede tratarse aquí de una autosugestión colectiva. La observación realizada este domingo 14 de diciembre por cientos de testigos presentes en la iglesia, dada la documentación actual, sigue siendo incomprensible. ¿Cómo pudo el rayo de sol extenderse como un abanico
contrariamente a su patrón habitual, y a pesar de la columna, que debería haberlo bloqueado parcialmente, alcanzase el lugar donde estaban las niñas. Además, el sacerdote de Anjou subraya que este rayo fue visto fuera de la iglesia por un cierto número de testigos, algunos de los cuales todavía están vivos. Es esencial señalar, además, que este extraño fenómeno de un rayo anormal de luz solar se observó el 14 de diciembre de 1947, no solo en la iglesia de St. Giles, sino también en los alrededores, llegando hasta 10 kilómetros de la isla Bouchard. Así, en los páramos de Pansul, a 7 kilómetros de distancia, los cazadores se detuvieron sorprendidos por el calor anormal del sol que brillaba allí, también a la misma hora. Estaban planeando quitarse las chaquetas de terciopelo cuando las nubes cubrieron el sol. También declararon haber visto claramente un rayo de sol descender especialmente sobre la isla Bouchard. En la propia isla, un artesano no había ido a la iglesia de St. Giles a las 13 horas. Se había quedado en casa para escribir algo. Sin embargo, alrededor de las 13:30 horas, el sol salió a iluminar la habitación en la que se encontraba. Sorprendido, salió y miró la estrella, porque el rayo estaba normalmente caliente y nunca, declaró, el sol entra en esta habitación. Al terminar el fenómeno, Fray Segel dio a los presentes, varios de los cuales se encontraban llorando, la bendición con el Santísimo Sacramento. Y una vez más, las niñas fueron minuciosamente examinadas. Fueron cuestionadas e interpeladas durante los meses siguientes por parte de los curiosos, llegando al punto en el que tuvo que intervenir la policía, pero ellas permanecieron fieles a su testimonio. En un principio, las apariciones no fueron reconocidas oficialmente por la Iglesia, pero sí se autorizó el culto, así como la transmisión de los mensajes dados por la Santísima Virgen. Pero en el año 2001, Monseñor André Vintroy, entonces arzobispo de Tours, autorizó oficialmente las peregrinaciones y el culto público en Notre-Dame de la Prière.